Ingeniera agrónoma, estudiante de la especialización en gerencia comercial, y el día de hoy vamos a revisar en esta presentación los factores del macroentorno organizacional, donde vamos a ver qué significa macroentorno, cuáles son los factores que lo conforman, cómo inciden estos factores en la toma de decisiones de una compañía, cómo tenemos que analizarlos y cuáles son sus mayores beneficios. Vamos a hacerlo aplicado en un ejemplo de una compañía dedicada a la protección de cultivos, donde vamos a analizar todos estos factores del macroentorno y cómo afectan la toma de decisiones. Iniciaremos con revisar qué significa macroentorno en una empresa. Cuando hablamos de macroentorno, nos referimos a la serie de condiciones o factores externos que existen y afectan todo funcionamiento directo, tanto positivo como negativo, de todas las empresas u organizaciones. Estos factores escapan a su control como organización, como gerente, como presidente de toda compañía, pero que la empresa sí debe conocer y tener en cuenta a la hora de plantear sus estrategias y marcarse unos objetivos con respecto al desempeño de su negocio. Vamos a conocer cuáles son los factores o fuerzas externas que están directamente relacionadas en la toma de decisiones de una compañía. Estos se dividen principalmente en 6, los cuales son los factores políticos, factores económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o ecológicos, y los factores legales. Esos factores tienen repercusiones en todas las compañías, países, grandes potencias económicas del mundo, entre otras. En este momento vamos a analizar cada uno de los factores del macroentorno, los aspectos para tener en cuenta en la identificación de cada uno y cómo nos puede incidir en ser una oportunidad o amenaza en nuestros objetivos planteados. Comenzamos con el factor político. En los factores políticos son los que determinan la medida en que un gobierno puede influir en la economía o en una determinada industria. Entre los factores políticos incluyen las políticas fiscales, los aranceles, las regulaciones laborales, los acuerdos comerciales y las leyes y la normatividad, entre otros. En los factores económicos son contextos o situaciones, tendencias observadas en la economía que pueden intervenir en la actividad de una empresa. En los factores económicos vemos las fluctuaciones de precios, las tasas de desempleo, las fluctuaciones de divisas o los tipos de interés. A continuación vamos a ver los factores sociales. En estos factores se analiza el entorno social de los mercados y miden aspectos como las tendencias culturales, la demografía, la conciencia sobre la salud y la seguridad, y ahí las actitudes profesionales de las personas. A continuación vamos a ver los factores tecnológicos. En los factores tecnológicos se refieren a la innovación y los desarrollos en las nuevas tecnologías que pueden tener un impacto en el entorno empresarial. Esto es súper importante, ya que las empresas se mantengan al tanto de esos avances tecnológicos para seguir siendo competitivos en el mercado. En los factores tecnológicos analizamos la evolución de las infraestructuras, las investigaciones gubernamentales, todo el tema de desarrollo e innovación que nos puede afectar. A continuación vemos los factores ambientales. Esos factores ambientales son todos aquellos que influyen o están determinados por el entorno circundante. Podemos ver la ubicación geográfica, la eliminación de desechos, todas las leyes de protección ambiental y las regulaciones del consumo. Y por último, vemos los factores legales. Los factores legales incluyen los cambios en todas las legislaciones, el acceso a materiales, cuotas, recursos, importaciones o exportaciones de impuestos. Una herramienta para analizar todos los factores del macroentorno que ya hemos visto es el análisis de Pestel, donde podemos ver los mismos factores o fuerzas, cuáles son los aspectos importantes para tener en cuenta en cada uno de ellos. Acá vemos los mismos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o los factores legales, con las variables que acabamos de ver y otras que podemos tener en cuenta. Acabamos de realizar el análisis de Pestel, donde analizaremos cada uno de los 6 factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que vimos anteriormente en una empresa dedicada a la protección de cultivos del sector agrícola. Vamos a ver como oportunidades y amenazas. En el primer factor, políticas. Políticos encontramos entre oportunidades del Tratado de Libre Comercio, las políticas agrarias, entre otros. En amenazas, el tema de aranceles, la disminución de acuerdos comerciales y las leyes de prohibición de moléculas químicas. En el sector económico podemos ver las inversiones sostenibles para el campo, todo el tema de subsidios
y la oportunidad de empleo, ya que es una fuente económica que va creciendo día a día. Entre las amenazas, la fluctuación de precios de materias primas que nos ha afectado en todos los ámbitos de la economía, las tasas de cambio, los niveles de impuestos y la competencia de genérico que nos afecta directamente en la compañía. En los factores sociales vemos la participación amplia de todas las localidades del campo. Estamos ubicados en departamentos, municipios, corregimientos, veredas, la capacitación constante a los agricultores y una inclusión social. Entre amenazas podemos ver la tendencia de las nuevas generaciones a abandonar el campo, ya que la mayoría quieren emprender sus nuevos estudios en las grandes ciudades. Vemos la violencia, la inseguridad, las vías de acceso que siguen siendo en malas condiciones y la disminución de mano de obra. Entre los factores tecnológicos vemos los avances de las nuevas formulaciones de producto, innovación en productos orgánicos y la evolución de la infraestructura. Como amenazas, el exceso de extracción de los suelos por uso de tecnologías para aumentar producción, consumo de recursos naturales amplia y la disminución de personal en el campo. En los factores ecológicos podemos ver que cada día estamos buscando una agricultura ecológica, productos orgánicos, agricultura eficiente para ser más sostenibles en un largo periodo de tiempo. Y como amenazas, toda la conciencia ambiental, que cada día ha ido aumentando, pero todavía nos falta mucha conciencia ambiental, el excesivo uso de recursos naturales, el uso de agroquímicos peligrosos para la salud y claramente el cambio climático. En los factores legales como oportunidades vemos las nuevas patentes de insumos agrícolas, cambios de etiquetas de seguridad en los insumos, donde cada vez van pasando a ser más bio con el ambiente y con nuestra salud. Y en las amenazas, las regulaciones de las moléculas y solventes de los insumos y la demanda por repercusiones de la salud humana, principalmente por temas cancerígenos. ¿Por qué es importante analizar el macroentorno de una organización? Analizar el macroentorno de una empresa debe ser uno de los primeros pasos. Es una etapa súper clave a la hora de realizar un análisis estratégico para así poder identificar las posibles oportunidades y amenazas que están fuera de su control, pero que afectarán directamente su resultado. Esto facilita la toma de decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, con el fin de poder adaptar la actividad de nuestros negocios y lograr el máximo rendimiento. Vamos a ver las ventajas del análisis de Pestel. Entre una de ellas encontramos afrontar las debilidades, explotar fortalezas, buscar las mejores oportunidades, tener una mayor capacidad de adaptación, ser resilientes, tomar las decisiones informadas, entre otras. Analizando ya las ventajas, vamos a ver la importancia de un análisis de Pestel o el análisis del macroentorno. El macroentorno desempeña un papel crucial en el desempeño y la estrategia de cualquier empresa. Su importancia radica en que permita a las organizaciones comprender mejor el contexto en el que operan. Analizar el macroentorno ayuda a identificar oportunidades y amenazas y a entender mejor las necesidades y comportamientos de los consumidores y adaptarnos a los cambios. Muchas gracias para todo y espero que sea muy útil toda la información que acabamos de revisar para sus entornos laborales y el desempeño día a día.